Buenas, gracias por estar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo el tiempo que nos dispensan participando de este programa. Señores, como le hemos dicho siempre, trate por favor de buscar El Arte de Curar en Instagram, en Facebook y en YouTube. Ya usted sabe, El Arte de Curar o El Arte de Curar RD. Trate por favor de conseguirnos, suscribirse y, como decimos siempre, dejarnos sus comentarios. Los buenos son importantes, pero los malos son todavía más importantes. Si usted tiene algún tipo de sugerencia, hágalo por esa vía. Si algo no le gustó del programa, déjenoslo saber y así de esa manera trataremos de mejorar y poder llevar un contenido de más calidad para usted y su familia. Señores, hoy tenemos un programa que consideramos que es muy actual y sobre todo que es un programa que muchas veces no se trata. Es un tema que cada vez que se menciona pensamos solamente en los más pequeñitos de la casa, en los niños y en las niñas. Sin embargo, olvidamos que existe una gran parte de la población en el mundo que padece este proceso y que necesita que se le brinde atención. Así como las vacunas las dejamos generalmente reservadas para los más pequeñitos y ahora con el COVID nos dimos cuenta que era importante que los adultos también se vacunaran, el tema de hoy, o lo que trataremos a continuación, es específicamente una enfermedad que también solo se le presta atención cuando los niños están malitos, y estamos hablando específicamente de asma. Pero estaremos hablando de asma en el adulto. Por eso hemos invitado aquí en El Arte de Curar a una doctora, una neumóloga internista, quien es la doctora Luz Guzmán, quien es médico internista y neumóloga del Centro Médico UCE, con quien estaremos tratando justamente este tema, asma en el adulto. Y es importante que ustedes sepan que los adultos también pueden presentar asma, independientemente, vuelvo y comento, de que solamente lo pensamos en los más pequeñitos. Doctora, un placer que esté con nosotros. Gracias por acompañarnos aquí en El Arte de Curar. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en el día de hoy y compartir de un tema tan interesante y apasionante para nosotros los neumólogos como es el asma. Realmente es un tema que ha venido a salir a la luz, sobre todo en los últimos días, y que sé que va a ser de gran interés para toda la audiencia de este programa. Doctora Guzmán, para entrar inmediatamente en lo que tiene que ver con el asma, lo primero que hay que, entiendo, que aquellas personas que lo conocen como el pecho apretado, el niño que se aprieta, pero fíjese cómo generalmente colocamos la palabra niño delante. Claro. Es que el asma no es una enfermedad que se presenta en la adultez y solamente afecta a los niños. Luego, claro está, de definir qué es asma, qué es esta patología, por favor. Por supuesto, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, resaltar esta palabra, crónica de tiempo, ¿verdad? Es una enfermedad que prevalece, si bien es cierto el paciente puede cursar con periodos de remisión, o sea, control de su enfermedad, pero no significa que ésta deje de estar presente. En esta enfermedad intervienen diferentes células inflamatorias. El paciente va a cursar con unos síntomas cardinales de pecho apretado, que no es más que el sibilante, el sonido del pitico al respirar, como le llaman comúnmente, la dificultad para respirar, el dolor de pecho, y desde el punto de vista funcional hay algo más que está pasando en esta vía aérea de este paciente propio de la inflamación. Hay hiperreactividad bronquial, que es una hiperrespuesta, una respuesta exagerada de la vía aérea ante estímulos, como es el caso de alérgenos, contaminación, humo de cigarrillo, por ejemplo, para citar algunos. Pero también esta paciente va a tener una obstrucción en la vía aérea que puede ser variable, que puede parcialmente ser revertida o totalmente de manera espontánea o con medicamentos. Así es como los organismos internacionales han definido la enfermedad del asma. Doctora Guzmán, otra parte que quedó de la pregunta es, ¿el asma es una enfermedad solamente de niños o el asma puede aparecer también durante la adultez? Porque, repito, generalmente las personas se preocupan mucho por el niño asmático, pero olvidamos que el adulto también puede padecer el proceso. ¿Por qué se olvida que el asma afecta también a los adultos, doctora? Realmente el asma puede afectar al individuo en cualquier momento de su vida, a cualquier edad. No discrimina entre niño, adulto o anciano. Entonces, lo que sucede es que por lo general, el paciente asmático, como entra en estos periodos de remisión, control de su enfermedad, sobre todo que están presentes durante la adolescencia y que en algunos casos puede inclusive gran parte de la adultez y llegar a manifestarse propiamente como una clínica florida
de los síntomas que hablábamos anteriormente en una edad adulta. Y el paciente, sorpresa, es asmático, siempre fue asmático, pero probablemente nunca había sido diagnosticado. Doctora, observamos que posterior al coronavirus, muchas personas están presentando cuadros respiratorios cada vez más severos y personas que quedaron con esas secuelas de una tos que no se le quita, personas que quedaron con una fatiga, un cansancio, molestias respiratorias. Pero, oh sorpresa, muchas de estas personas hemos tenido que darle manejos como si fueran pacientes asmáticos. La pregunta es, ¿el coronavirus, como decimos aquí, los volvió asmáticos? ¿O simplemente el coronavirus produjo una inflamación de las vías respiratorias que se comporta como asma? Si pudiéramos, por favor, hacer esa diferenciación, porque sé que muchas personas viendo el programa dirán, pero ese soy yo, que a cada rato me da un acceso de tos luego de ese proceso respiratorio que, diagnosticado o no como coronavirus, le dio en el pasado. Por favor, doctora Guzmán. Aquí tenemos dos vertientes. Tenemos, número uno, el paciente que es asmático, que siempre ha sido asmático, pero que dentro de su enfermedad ha estado controlado hasta este punto. ¿Qué sucede? Los procesos infecciosos, sobre todo los procesos infecciosos de origen viral, como lo es el COVID, llegan a afectar grandemente la vía aérea y a crear exacerbaciones de este asma que este paciente ya traía de base. Ese sería el caso número uno. Ahora bien, también está descrito que posterior a un proceso infeccioso, como la vía aérea queda inflamada por el proceso como tal, el paciente va a presentar cuadros que llamamos hiperreactividad bronquial. Dicho de otra manera, una hiperrespuesta de la vía aérea ante estímulos. Abundando un poquito más de esto y poniéndolo en términos más llanos, ¿qué sucede? De manera normal, nuestra vía aérea crea mecanismos de defensa ante la contaminación, los aeroalérgenos a los que estamos expuestos diariamente. Y existe una respuesta que por lo general es inofensiva, ¿cierto? Pero cuando el paciente tiene la vía aérea ya inflamada, posterior a un evento infeccioso, se generan cuadros de hiperrespuesta, una respuesta totalmente exagerada ante el estímulo que acaba de recibir. Entonces, ¿cómo se comporta este paciente? Bueno, ese es el paciente que acude con tos, una tos que por lo general suele ser irritativa, una tos seca, molesta, que puede afectar al paciente en cualquier momento del día, pero sobre todo con una predilección en horario nocturno, presenta dificultad. Entonces, ahí tenemos estas dos vertientes y para poder distinguir, ¿verdad?, cuándo es una, cuándo es otra, lo ideal siempre será acudir a una consulta especializada donde el paciente será estudiado, investigado, se le realizarán todas las pruebas del lugar. Lo importante es no darlo como una simple tos, porque una tos nunca es por nada. Señores, estamos conversando con la doctora Luz Guzmán, médico neumóloga del Centro Médico UCE, con quien estamos tratando justamente el tema de asma en el adulto. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos conversando justamente de si el niño asmático se puede curar antes de llegar a adulto y por qué a algunos niños se le quita el asma cuando llegan adultos y otros no. Y justamente estaremos hablando de cuál es el pronóstico. ¿Se puede complicar el asma? Quédese por ahí que regresamos en un momentito en El Arte de Curar. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de Fersan. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros. Señores, estamos hablando hoy
de asma en el adulto, una de esas enfermedades que en raras ocasiones se tratan, que la gente no habla porque cada vez que hablan de asma, la mamá dice, ay, yo tengo un niño que se aprieta, pero ninguna mujer dice, mi esposo sufre de asma, mi esposo se aprieta del pecho. Entonces, vamos a continuar con este tema. Tenemos a la doctora Luz Guzmán, del Centro Médico UCE, como ya dijimos anteriormente, y ella nos explicaba que el asma tiene diferentes variantes y sobre todo nos explicaba que si usted, luego de haber padecido coronavirus, se ha quedado con esa tos seca, que de vez en cuando le da un episodio en cualquier sitio y que usted quiere meter la cabeza debajo del agua, que está volviendo loco, de tanto toser, usted pudiera tener algún tipo de reacción de esos bronquios que quedaron lastimados fruto de la infección viral, pero también ella dice que usted necesita buscar asistencia médica porque habría que descartar otras causas de por qué usted se ha quedado con ese roco que no se le quita y que sobre todo, decía la doctora, es una tos en la cual usted no produce catarro, sino que es algo molesto, quizás un cosquilleo en la garganta. Doctora Guzmán, si continuamos con el asunto del asma, tenemos que caer en lo siguiente. Hay personas que dicen, yo era asmático cuando niño, pero después que crecí se me quitó. Es una realidad que uno puede ser asmático cuando niño y después de adulto no tener ningún otro tipo de proceso, porque cuando uno le pregunta a las personas que lo está evaluando, uno les dice, ¿usted padece de algo? Él dice, yo era asmático cuando niño. ¿Es importante esa historia o no luego que crecemos? Es sumamente importante y le tengo noticias, quizás no tan buenas, ¿verdad? Pero si fue, sigue siendo. Porque realmente el asma es una entidad que no tiene una cura per se, pero sí entra en periodos de control. Control significa que puede durar un largo tiempo sin presentar ninguna manifestación respiratoria, pero este asma sigue ahí, sigue silente y solamente está buscando la oportunidad de un descuido, de un proceso infeccioso, de una exposición para volver a reactivarse. Doctora, eso quiere dejar dicho que pudiéramos tener niños que se curaron de asma, como se llama, y que después de adultos no tengan ningún episodio nunca jamás. O pudieran tener algún episodio fruto de algún estímulo, como mencionamos, que quizás se vaya al Pico Duarte, se vaya a Valle Nuevo, se vaya a los Estados Unidos, o simplemente presenten alguna alergia y vuelvan de nuevo a reactivarse como asmáticos. Exactamente. Tal cual como lo acabas de citar. Un paciente puede efectivamente estar en control. De hecho, pacientes asmáticos, luego de la adolescencia, puede que nunca más en su vida llegan a presentar un cuadro florido de una exacerbación asmática, pero siguen siendo asmáticos. ¿Qué sucede? Sucede con el paciente asmático que muchas veces llega a un estado de costumbre donde no percibe la dificultad respiratoria que presenta hasta que ésta ya se encuentra muy avanzada. También eso es algo a valorar, pero realmente el asma tiene esta característica de que es variable, no es constante en tiempo, tiene periodos de activación, periodos de remisión, de control. Entonces, lo importante es quedar con el mensaje de una vez asmático, siempre ser asmático. Y por lo tanto, se invita a estos pacientes a tener un control, una revisión médica cada cierto tiempo, y por supuesto, mantener todas las medidas de higiene respiratoria. Cuando hablamos de medidas de higiene respiratoria, doctora, muchas veces se habla de asma y se plantea, ¿por qué ocurre? ¿Qué lleva a una persona a ser asmático? Porque muchas veces la gente se lo achaca, en buen dominicano, a la herencia. Su papá era asmático, su mamá era asmática. Cuando era pequeñita, toda su familia ha sido asmática. Entonces la pregunta ¿es una enfermedad que se hereda o es una enfermedad que se adquiere? Porque hay personas que dicen, él tiene un asma y le ponen el apellido de alérgico. Hay otras personas que dicen, tiene un asma emocional. Entonces, la realidad es que observando todo esto, ¿cuál es la génesis? ¿Cuál es el origen realmente del asma como enfermedad, sobre todo en el adulto? Porque en los niños, ya lo hemos conversado con anterioridad, algunas personas hablan de que es un proceso inflamatorio que puede ser por diferentes causas. ¿Pudiéramos hablar un poquitito de por qué ocurre el asma y sobre todo si es hereditario o no? Claro. Para que se produzca asma, lo primero es que intervienen dos elementos. Los elementos propios de la persona, pero también los elementos propios del medio ambiente en el que vive esta persona. Ahora, iniciando con los primeros, lo que dependen de la persona, está la susceptibilidad, y por supuesto va de la mano con la herencia. Es muy probable
que si tu padre es asmático, si tu abuelo es asmático, es muy probable que tú seas asmático o que tu descendencia sea asmática también. Entonces sí hay un factor de predisposición. Pero también está el otro factor, el factor ambiental, que es el que se encuentra aún más asociado en pacientes que presentan asma, episodios asmáticos por primera vez de adulto. ¿Qué interviene aquí? La contaminación ambiental, la exposición a humo de cigarrillo. No solamente está asociado a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC o cáncer del pulmón, sino que también puede jugar un elemento importante en la presencia del asma. Dentro de los factores también están los prenatales. Vaya qué coincidencia. Los prenatales son importantes. Aquí interviene la alimentación de la madre, los hábitos tóxicos de la madre. O sea, si es una madre fumadora que fumó durante el embarazo, es muy probable que su bebé ya venga desde el vientre con una afectación silente que lo va a predisponer a presentar asma. Todos esos son elementos que están asociados a la patogenia de la enfermedad. Doctora, si mencionamos esta parte, hablamos lo del asunto de las alergias y algunas personas cuando tienen alergia tienen dificultad para respirar y el médico le dice, tiene un proceso asmatiforme, como si fuera parecido al asma. Pero la pregunta es, ¿cómo puede alguien diferenciar si lo que tiene es alergia de que lo que tiene es asma? Porque ahí es donde está el gran problema. La gente dice, yo no soy asmático, yo lo que soy es alérgico. Pero entonces cuando tú revisas los medicamentos que están utilizando una famosa bombita o un inhalador, que sería uno de los términos correctos hoy en día. Entonces la pregunta obligada tiene que ser, ¿cómo diferencio una alergia de poder decir que una persona es asmático o asmática o no? Por favor. Sí, hay una íntima relación entre asma y alergia. De hecho, una de las variantes del asma está el asma alérgico. Por lo general, esos son pacientes que tienen alergia a aeroalérgenos, por ejemplo, al polen, alergia al ácaro de polvo, alergia a perros, a gatos, y que esta alergia desencadena en este paciente manifestaciones respiratorias altamente sugestivas, como es el caso de los silbidos al respirar, el famoso pitico, el dolor de pecho y la gran dificultad para respirar. Ahora bien, ¿cómo trazamos el límite y decir, definitivamente esto es asma o definitivamente esto es una reacción alérgica normal? Bueno, aquí tenemos que recurrir obligatoriamente a una consulta especializada donde se realizarían pruebas de función pulmonar, llámese una espirometría, donde se debe demostrar las características que definen la enfermedad del asma, llámese la obstrucción en la vía aérea, que sea variable y que sea reversible. Entonces, también para confirmar la relación asma-alergia, se requiere de pruebas de alergias específicas y demostrar que estas sustancias o estos aeroalérgenos al que el paciente es sensible se encuentra asociado a esos momentos donde el paciente va a presentar sus exacerbaciones de asma. Entonces sí hay una relación bien estrechita. Señores, estamos conversando con la doctora Luz Guzmán, médico neumóloga del Centro Médico Universidad Central del Este, la UCE, con quien estamos tratando el tema de asma en el adulto. Luego de la pausa, porque tenemos que ir al próximo corte, estaremos hablando sobre un tema bastante importante y son esas creencias, esos mitos que hay sobre el asma. Que si el niño le compran un chihuahua, el chihuahua se lleva la enfermedad. Que si hay gato, le da asma. Que si hay una mata que produce asma o no. Y sobre todo, todas esas comidas que le dan a los muchachos y mezcla para ver si se le cura del asma. Así que ya ustedes saben, vamos a la pausa y regresamos en un momento aquí en El Arte de Curar. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad,
hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al sistema de nutrición con precisión que FEISAN ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de FERSAN. Gracias por continuar con nosotros en el arte de curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros hoy con la doctora Luz Guzmán, médico neumóloga del Centro Médico UCE, con quien estamos hablando justamente el tema de asma en el adulto. Estamos colocando durante todo el programa los teléfonos de contacto de la doctora Guzmán, pero también están viendo por ahí el contacto del arte de curar en Instagram, en YouTube y en Facebook. Trate por favor de seguirnos y comente si le gustó el programa, pero si no le gustó, dígalo todavía más. Y si usted tiene alguna sugerencia sobre algún tema que usted quiera escuchar, por favor, háganoslo saber a través de alguno de estos medios. Doctora Guzmán, continuando con el tema, existen varias creencias sobre el asma. Y una de ellas es algo que me llama mucho la atención y es lo que tiene que ver con los chihuahuas. Que los papás dicen y la madre dicen que cuando le compraron un perrito chihuahua al niño se le quitó el asma porque los perros se llevan la enfermedad y el niño se le quita. Y el perrito es el que se vuelve asmático. Yo no entiendo eso, pero el dominicano tiene una cantidad de creencias tan importantes que sería interesante que por favor habláramos de este tópico y de este tema para las personas aquí en el arte de curar, doctora. Por supuesto. Lo primero es que el perrito le da cariño, le da soporte emocional al niño, pero no se lleva su asma. Y dicho sea de paso, hay asma que se encuentran asociados, como decíamos anteriormente, a procesos alérgicos. ¿Y qué pasa? Dentro de esos procesos alérgicos está descrito que tanto el gato como el perro pueden influir. Entonces, esta conducta realmente es algo contradictoria, más que productiva. Ahora bien, sacando ya del contexto de asma per se y hablando ya del niño como tal, sí se ha descrito que es importante exponer al niño tanto animales, al medio ambiente per se, para que él pueda fortalecer su propio sistema inmunológico. Pero esto es totalmente aparte del asma. El perrito, lamentablemente, no se va a llevar el asma. Y qué crueles que quieren que el perrito tenga asma. Porque ustedes se imaginan, pobre perrito. Doctora Guzmán, continuando con esto, y creo que al final del segmento vamos a tocar una parte que usted acaba de decir muy interesante, que es una hipótesis, una teoría que existe, que se llama la teoría de la superlimpieza o del ambiente demasiado limpio. Hay estudios que muestran que las enfermedades autoinmunes y las enfermedades alérgicas han ido incrementando con el paso del tiempo y algunas personas lo asocian a espacios demasiado limpios, donde nuestro organismo no tiene capacidad, sobre todo durante la niñez, de entrar en contacto con un grupo de alergenos. Era lo que los papás decían antes, déjalo que ruede por el piso para que se inmunice. Los tigueritos que comían tierra de los tarros, ustedes lo habían visto, ¿verdad que sí? Entonces, cuando uno evalúa ese tipo de cosas, se dice que cuando usted no permite que su organismo entre en contacto con una gran cantidad de partículas, de agentes, entonces después en el futuro usted pudiera desarrollar casos de hipersensibilidad, casos de lo que se conoce como alergia justamente incrementada y que eso pudiera desembocar en enfermedades. Es una de las teorías existentes en este momento y que se ve mucho en los Estados Unidos, sobre todo, y escuchen esto, en las personas que tienen lavaplatos en su casa. Estos lavaplatos son capaces de llevar el agua de lo que es el acueducto hasta 65 grados centígrados y esto hace que se desinfecten completamente los platos, mientras que en aquellas casas donde la gente utiliza todavía ese brillito para limpiar los platos y los cubiertos, tenedores, etcétera, las personas tienen más probabilidad de exponerse a algunas partículas del medio ambiente y esta teoría se habla, repito, de la enfermedad autoinmune asociada a una limpieza extrema. Eso es algo que lo quería entrar por ahí porque en algunos casos no está mal que los niños compartan con otros niños, que los niños conozcan su medio ambiente, que gaten. Es importante que todo esté limpio, pero reconocer que también necesitamos interactuar con el medio. Doctora, algunos remedios locos, sobre todo las abuelas y las madrinas, que les gusta darle a los muchachos. El asma lo curan en el campo con botellas. El asma lo curan en el campo con un ensalmo.
El asma lo curan en el campo dándole a comer la colita de un saltacocote, no, de un alalgarto, como decimos aquí, de un lagarto, y lo entran en leche y el niño no puede saber que se lo está comiendo. La sangre de tortuga, el berro, el gomenol, que era una patillita, una jarabe que se usaba antes. Yo lo conozco también porque me lo dieron todo, ¿verdad que sí? Entonces, el comer gato. Entonces, la realidad es, doctora, ¿existe alguna base científica para alguno de estos remedios en los cuales hemos puesto especies hasta en peligro de extinción? ¿Existe alguna realidad? El aceite de culebra, que no se puede quedar. ¿Alguno de estos remedios tiene alguna base científica? Por favor, doctora Guzmán. Realmente, lamentablemente, no tienen una base científica. Esto no hay otra forma de definirla que no sea la forma más llana de esto es puro invento. Realmente son sustancias que muchas veces son tóxicas porque incluyen incluso veneno de culebra. O sea, un poquito de sentido común. No, eso no va a curar el asma. No hay ninguna base científica en este tipo de remedios. Me parece que el remedio más innovador que he escuchado fue un compañero médico, por cierto, al que sus abuelos dicen que le curaron el asma un día, que lo llevaron en el medio de la finca, ¿verdad? Lo colocaron debajo de una mata de plátano. Le cortaron un chin de cabello. Le cortaron exactamente un chin de cabello y creo que lo clavaron en la matita y ¡pam! ¡Ting! Asma curado. No. Lamentablemente no. Eso de cortarle el cabello al niño y ponerlo en una matica, eso tiene también una explicación. La doctora ha dicho que el asma, cuando vamos creciendo en la adolescencia, puede desaparecer. Entonces te pintan unas rayas y te dicen, cuando el niño pase de ese nivel, el asma se le va a curar. Y como la doctora acaba de decir, que cuando entramos en la adolescencia, en la adultez, muchos casos de asma simplemente entran, en una fase de remisión, o sea, que dejan de aparecer. Por eso cuando el niño crece, la probabilidad de que el asma desaparezca, por lo menos con episodios frecuentes, está ahí. Eso podría ser, pero realmente el usted cortarle el cabello al niño y hacerle un ensalmo y ponerle un resguardo, que es como le llaman en el campo, a la fecha eso no ha demostrado absolutamente nada. Así que deje de estar matando gatos para dárselo a los niños. La culebra ya la doctora dijo que no sirve. El aceite de higuereta tampoco, el cebollín, la miel de abeja, todo este tipo de cosas tienen muy poco efecto. Y repito, lo conozco todo porque no solamente lo he leído, los he bebido todos. Así que ya ustedes saben. Doctora Guzmán, para seguir abundando en el tema de los adultos, y esto es algo extremadamente importante e interesante, es que no se puede quedar algo que es el cigarrillo. Vamos a hablar primero de cigarrillos, luego vamos a hablar de los tabacos, porque hoy en día se ha puesto muy de moda y brinda hasta estatus social las personas que fuman puros. Y hay puros que pueden llegar a costar más de $1000. Entonces eso se ve como una señal justamente de estatus, de nivel. ¿Pueden todos los derivados del tabaco, independientemente cuál sea, provocar crisis similares al asma o hacer que alguien que tenga un sustrato asmático de pequeño lo presente cuando adulto, doctora? Por supuesto, por supuesto. Realmente no existe una forma inofensiva de fumar. Repito, no existe una forma inofensiva. Cigarrillo, el cigarro, el famoso puro del estatus, ¿verdad? Los cigarrillos electrónicos, famosos vape en toda su modalidad. Ahí incluyo también la juca. Todos hacen daño a la vía aérea. La vía aérea no se hizo para que entrara humo, para que entrara nicotina, para que entraran sustancias que son altamente cancerígenas en la vía aérea, para nada. Y por supuesto, en el contexto del paciente que es asmático, el hecho de que se exponga de manera activa o también de manera pasiva, ¿verdad?, a estos elementos puede hacer que aparezcan exacerbaciones de asma. Pero me voy más lejos. Estos elementos están asociados a enfermedades pulmonares específicas. Se asocia tanto a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC, se asocia también a cáncer de pulmón, pero también existe una entidad que está en aumento, que está todavía en investigación, que se conoce como la famosa neumonía asociada a pipa de agua, o sea, a la juca y sus demás derivados,
conocida como EVALI, que son cuadros de neumonía, o sea, infección, una infección pulmonar bastante agresiva, con un pronóstico sumamente malo. Doctora, nos quedan exactamente un minuto antes de irnos a la pausa, pero es interesante eso que usted plantea, porque muchas veces, y lo hemos observado en estos días, como las personas han cambiado el cigarrillo por el vape. Y usted acaba de decir que no importa la modalidad de uso del tabaco, el daño en las vías respiratorias va a estar presente cuando se utiliza cualquiera de estos compuestos. Entonces creo que sería importante dejar sobre la mesa que discutamos en el próximo segmento cómo se evalúa una persona con asma siendo adulto, que quizás, como usted decía, se ha acostumbrado a respirar mal, independientemente de que cuando sube 2 pisos se está ahogando. ¿Qué estudio se le hace a un adulto? ¿Cómo se trata el adulto, si se trata diferente al niño cuando tiene asma? Y también que tratemos un poquitito lo del tabaco, porque sabemos que se puede asociar a otros problemas, incluyendo impotencia sexual en el hombre. Así que ya saben, vamos a la pausa y regresamos en un momentito en El Arte de Curar. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Señores, ya lo hemos mencionado con anterioridad, pero lo volvemos a repetir en este último bloque. Suscríbase al Arte de Curar en YouTube, en Instagram y en Facebook. El Arte de Curar o El Arte de Curar RD. Sus comentarios son importantes. Como le decimos siempre, los buenos son muy importantes. Los malos son más importantes todavía. Doctor, esa corbata no le queda bien. Doctor, creo que deben abundar un poquitito más sobre tal cosa en tal tema. Y así nosotros podemos generar un contenido que para usted le sea agradable, un contenido que sobre todo le sea útil. Y ese es el objetivo del Arte de Curar, que podamos entrar a sus hogares, ese privilegio que usted nos brinda, que es lo más importante que tiene el ser humano, que es su tiempo, y usted nos lo dedica. Señores, estamos conversando con la doctora Luz Guzmán, quien es médico internista neumóloga del Centro Médico UCE, con quien estamos tratando un tema de lo que es asma, específicamente asma en el adulto. Doctora Guzmán, dejamos sobre el tapete un comentario que usted había dicho, y es que muchas personas que eran asmáticos cuando niños, ya cuando adultos, se han acostumbrado tanto a vivir con ese asma, que de vez en cuando presentan una tos seca, que sienten que les falta el aire, que se sienten como apretados del pecho, en buen dominicano, pero que no van al médico porque se han acostumbrado a vivir así, porque no saben que pudieran llevar una calidad de vida mejor. La pregunta aquí es la siguiente: una persona que tiene todo esto, que ha visto el arte de curar, la pregunta es, ¿cómo esas personas son evaluadas en la consulta de un neumólogo? ¿Cuál es ese proceso diagnóstico para tratar de saber qué tan severo es el cuadro que tienen? Por supuesto. Toda buena consulta médica debe iniciar con una buena historia clínica, ¿verdad? Ese momento donde el médico y el paciente conversan de todos los antecedentes a lo largo de su vida, iniciando desde que eran pequeñitos. Cualquier dato es importante. Por ejemplo, doctora, sí, yo recuerdo que una vez cuando estaba pequeño tuve un proceso muy malo, o me llevaban varias veces a la emergencia, me ponían un aparatito. Esos son datos muy importantes, porque nos dice que ya desde antes este paciente venía arrastrando cuadros de exacerbaciones de su asma. Asimismo, los antecedentes de exposición, que trabaja, porque, abro un paréntesis, hay un asma que se asocia también a la ocupación del paciente, que trabaja, qué tiempo duró trabajando eso, o no necesariamente tenía que trabajarlo. También puede ser una exposición porque ya sea que en el frente de su casa hay un taller de ebanistería, de pintura de plomo, etc. Evaluamos el paciente, un examen físico completo, la auscultación detenida del pulmón, ¿verdad? Y por supuesto lo que no puede faltar, que son las pruebas de función pulmonar. Aquí interviene la espirometría, que es donde se va a identificar la presencia de una obstrucción en la vía aérea. Test con medicamentos broncodilatadores, o sea, medicamentos que tras ser administrados aumentan lo que es el calibre de la vía aérea, ¿verdad? Broncodilatación, si hay una respuesta o no a este tipo de medicamentos. Pero también existen otras pruebas, como es la prueba de broncoprovocación, porque recuerden que algo que hablábamos del paciente asmático es que tiene una respuesta exagerada en la vía aérea, una hiperrespuesta, y eso lo podemos determinar mediante pruebas de broncoprovocación, que puede ser o con el ejercicio o puede ser también con medicamentos.
Otras pruebas podría ser la determinación de inflamación en la vía aérea, donde interviene el feno. Otras pruebas también que nunca deben faltar en la investigación de un paciente asmático serían las pruebas de alergia, sobre todo de aeroalérgenos y su asociación con la presentación de síntomas por parte del paciente. Todo esto forma parte del abordaje inicial de un paciente que se está investigando de asma. Y por supuesto otras pruebas de gabinete. Iniciamos un hemograma básico, IgE sérica, por ejemplo, por citar algunos, conteos de eosinófilos, radiografía de tórax. Todo esto constituye el abordaje inicial en la investigación de un paciente asmático. Doctora, si se llega a la conclusión de si usted es asmático y el hecho de que tú subas 2 pisos y te estés ahogando es porque tú, cuando haces ejercicio, estás presentando la enfermedad, ¿de qué manera se trata en el adulto? Porque también existen muchísimos mitos sobre los medicamentos, que si los medicamentos del asma producen adicción, que si los medicamentos del asma producen problemas del corazón. Y durante los 80 y los 90 no hubo nada que estuviera más desacreditado que la famosa bombita para el asma que se utilizan en la casa, que decía a la gente que eso dañaba el corazón. Entonces la pregunta es, ¿esos mitos son reales? ¿Esos mitos realmente es así como el nombre le indica un mito a lo que no tiene ningún tipo de asidero científico? Y lo otro es, ¿cómo trataríamos el asma en un adulto, por favor? Tratar el asma en un adulto va a depender de la característica del asma per se. Me explico. Es un asma que aparece de manera estacional, es decir, en invierno, el frío, la exposición, hace que mi asma se exacerbe y tengo síntomas asmáticos. Es un asma intermitente. O es un asma donde tengo manifestaciones siempre con diferente frecuencia, menos de 2 veces a la semana, más de 2 veces a la semana. De esto va a depender la conducta. La piedra angular en el tratamiento del paciente asmático son los esteroides. De preferencia, esteroides inhalados vía bombita, acompañado de broncodilatadores. ¿Adicción? No, no produce adicción. Lo que produce es una vida más sana y una mejor respiración. ¿Daños en el corazón? Aquí tenemos que hablar varios puntitos. No hay un daño en el corazón. No. Hay medicamentos broncodilatadores que pueden producir una taquicardia, o sea, acelerar los latidos del corazón, pero lo hace de manera transitoria. ¿Dónde está el problema? El problema está en la automedicación. El paciente asmático tiene dificultad. Va a la farmacia, le venden una bombita, salbutamol, por ejemplo, que se asocia mucho a taquicardia. Este paciente nunca va al médico, pero siempre tiene síntomas asmáticos todos los días y comienza a sobreutilizar el medicamento todos los días, llegando a utilizar más de 30 caníster, ese es el nombre que recibe el dispositivo que tiene la bombita. Y esto sí está asociado a mortalidad, pero nótese que hubo una automedicación, exceso en dosis por un largo tiempo. ¿Cómo evitamos esto? Fácil, yendo a una consulta especializada, recibiendo un tratamiento específico, fijo, porque este tipo de inhalador es solamente un medicamento de rescate. Utilizarlo si estoy en una situación de gran dificultad, una inhalación, pero acudo a mi consulta de neumología, donde me van a dar el mejor tratamiento. Doctora, ¿existen medicamentos que pueden prevenir que a la gente le dé el asma? Porque usted ha hablado de bombitas, como quien dice, para cortar cuando la gente ya está apretada. Pero ¿existen medicamentos que evitan que una persona desarrolle una crisis de asma? Porque es importante que la persona lo sepa, de que hay medicamentos que usted puede utilizar que evita que le dé esa crisis. Por favor, doctora. Por supuesto, si usted está adherido a su tratamiento que viene en diferentes tipos de administración, de horas, algunos una vez al día, otros 2 veces al día, si usted está adherido, con eso va a controlar las manifestaciones de su enfermedad. Pero ojo, el hecho de que se le prescriba un medicamento no significa que más nunca debe volver. ¿Por qué? Porque puede ser que en un tiempo ya no sea necesaria una medicación tan rigurosa y se pueda pasar, por ejemplo, de 2 veces al día, 1 vez al día, pero eso se va a determinar en la consulta. De eso es tan importante la adherencia, estar adherido al tratamiento para garantizar un control de la enfermedad. Estamos conversando con la doctora Luz Guzmán, quien es médico internista neumóloga del Centro Médico UCE, con quien estamos hablando del tema del asma en el adulto. Doctora, para continuar con el proceso y no dejar la pregunta que cuando finalizamos el otro bloque
dejamos sobre la mesa la pregunta obligada. El cigarrillo, sabemos que se asocia a cáncer, sabemos que se asocia a enfermedad del punto de vista cardiovascular. Nos quedan exactamente 3 minutos. Si usted pudiera decir, o un llamado a que las personas dejen de utilizar ese tipo de eventos, ¿qué usted le diría, por favor? Vivir no tiene precio, ¿verdad? Una caja de cigarrillo, sí. Una juca, sí. Un puro, sí. Entonces, si estos son elementos que aparte de brindarme o cargarme un costo económico, van en decremento de mi salud, acortan mi vida, ¿por qué utilizarlo? Importante, hombres, se asocia a disfunción eréctil. Piénsenlo. Señores, gracias por su sintonía y por su compañía. Aquí termina el arte de curar. El tema del día de hoy ha sido asma en el adulto. Conversamos con la doctora Luz Guzmán, quien es médico internista neumóloga del Centro Médico UCE. Agradeciendo su sintonía y como le decimos siempre, dele por favor en Instagram, en YouTube, en Facebook, búsquenos como el arte de curar o el arte de curar RD y participe con nosotros. Siéntase parte de esta familia porque nosotros nos sentimos así por el tiempo que usted nos dedica. Gracias y hasta la próxima.